Aristóteles desentrañó cómo las élites no solo influyen en la sociedad, sino que también dan forma a sus estructuras más fundamentales. Su análisis reveló un patrón inquietante. Un pequeño grupo de individuos no solo acumula riquezas, sino que también determina las reglas que rigen la vida de millones. Este tema resonó en más de 1 millón de personas de diversas ideologías y países, ya que muchos vieron reflejada su propia realidad en estas observaciones. Los comentarios que surgieron a raíz de ese vídeo demostraron que la concentración del poder y la riqueza no es un fenómeno aislado, sino un patrón recurrente en numerosas naciones alrededor del mundo. Sin embargo, hay algo que no se mencionó en ese análisis. En los textos de Aristóteles sobre política se esconde una revelación aún más impactante. No solo describió el funcionamiento de las oligarquías, sino que también identificó un aspecto crucial que debería inquietar a cualquier tirano o líder oligárquico. Estos sistemas, que a menudo parecen indestructibles, siguen patrones de decadencia. Paradójicamente, cuando una oligarquía parece más fuerte y su control parece absoluto, es cuando en realidad es más vulnerable a colapsar. Aristóteles estudió estos momentos de fragilidad y determinó qué factores pueden hacer que un intento de transformación tenga éxito o fracase. Más allá de eso, identificó cómo asegurar que, cuando el cambio ocurra, este conduzca a un modelo de gobierno más justo en lugar de dar paso a un sistema aún peor. Por eso, hoy vamos a analizar el modelo implícito de Aristóteles para acabar con las oligarquías. Exploraremos cómo identificar esos momentos críticos de oportunidad, porque la sincronización es más importante que la fuerza, y cómo evitar los errores que han frustrado muchos intentos de cambio en la historia. La transformación es inevitable, siempre ocurre. La cuestión no es si sucederá, sino cuándo y bajo qué condiciones. Para comprender mejor estos principios, primero debemos recordar que Aristóteles no hablaba de la política desde una teoría abstracta o filosófica sin base empírica. Fue mentor de líderes influyentes como Alejandro Magno y analizó más de 150 ciudades-estado griegas, así como gobiernos extranjeros. Como filósofo y observador crítico de la historia, identificó patrones que se repetían una y otra vez en la evolución de las estructuras de poder. Sus descubrimientos revelan lecciones valiosas sobre cómo se produce la transición del poder y qué condiciones permiten que ésta sea exitosa. A menudo se asume que la única forma de acabar con un régimen opresivo es a través de una revolución violenta y radical. Sin embargo, Aristóteles descubrió un proceso mucho más complejo al estudiar diversos cambios políticos. Observó que las revoluciones más agresivas, en muchos casos, terminaban con resultados desastrosos. Un ejemplo histórico es Siracusa, donde el tirano Dionisio fue derrocado por Dion con la promesa de traer libertad, pero el resultado fue otro sistema de gobierno aún más represivo. A lo largo de la historia hemos visto situaciones similares, líderes revolucionarios que inspiran esperanzas de cambio, pero que terminan instaurando nuevas formas de opresión. Por esta razón, Aristóteles promovía reformas graduales en lugar de sublevaciones abruptas. En su obra sobre política, enfatizó que los cambios en el gobierno no deben implementarse de golpe, sino de manera progresiva. Advertía que quienes logran una revolución violenta suelen consolidar el poder para sí mismos, repitiendo los errores de sus predecesores. Para él, la estabilidad del sistema político era fundamental, no solo para evitar caos y colapsos, sino porque los sistemas estables permiten mejoras paulatinas que benefician a la población sin provocar catástrofes. El problema de esta perspectiva es que se basa en reformas impulsadas desde dentro de la élite gobernante, lo que deja una gran interrogante. ¿Qué ocurre con aquellos que no forman parte de la clase dirigente? ¿Acaso solo pueden esperar pasivamente que los cambios lleguen desde arriba? Esta limitación en el pensamiento de Aristóteles nos obliga a leer entre líneas y extraer implicaciones más amplias de sus estudios sobre la dinámica del poder. Uno de sus hallazgos más intrigantes es que los sistemas políticos no cambian de forma aleatoria, sino que atraviesan fases predecibles con características y vulnerabilidades específicas. El poder no es estático, sino que se transforma en función de ciertos factores. Un gobierno monárquico degenera en tiranía cuando el líder deja de gobernar para el bien común y se enfoca en su propio beneficio. Una aristocracia se convierte en oligarquía cuando la nobleza abandona la meritocracia y actúa con avaricia. Del mismo modo, una democracia corre el riesgo de volverse inestable cuando se deja llevar por las demandas inmediatas de la multitud sin considerar el bienestar a largo plazo de la sociedad. Aristóteles argumentaba que estos sistemas corrompidos eran intrínsecamente débiles porque carecían de justicia y legitimidad. Las tiranías, por ejemplo, dependen del uso de la fuerza, lo que inevitablemente genera resistencia, rebeliones o incluso asesinatos políticos. Del mismo modo, una democracia mal gestionada puede fragmentarse debido a la falta de principios sólidos. Este patrón revela algo fascinante. Las estrategias que los líderes utilizan para consolidar su poder a menudo terminan debilitándolos. Al silenciar la oposición, se aíslan y pierden información valiosa sobre el descontento social. Al acaparar riquezas,
riquezas, fomentan resentimiento y generan centros de poder alternativos. Y al eliminar rivales, destruyen las instituciones que podrían haber garantizado la estabilidad de su gobierno. Esto nos lleva a una conclusión crucial. Si los sistemas políticos enfrentan crisis predecibles y si ciertas acciones generan debilidades específicas, entonces podemos identificar los momentos en que un sistema corrupto es más vulnerable al cambio. Comprender estas dinámicas es fundamental para anticipar y aprovechar las oportunidades de transformación. Si te interesa descubrir más sobre cómo funcionan estos procesos y otros temas intrigantes, no olvides suscribirte al canal No Sabías y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Los patrones ocultos del colapso. Los regímenes oligárquicos siguen un ciclo de vida característico, donde su propia estructura encierra fragilidades inevitables. Para entender esto, es esencial analizar cómo la riqueza se convierte en poder político. Este proceso no es inmediato ni evidente. Comienza de manera sutil, con individuos o familias exitosas que, poco a poco, moldean el sistema en su beneficio. No es necesario un golpe de Estado ni una toma de poder abrupta. En lugar de ello, operan de manera estratégica, invirtiendo en campañas políticas, adquiriendo medios de comunicación o financiando grupos de pensamiento que refuercen su visión del mundo. Es un juego a largo plazo, donde la influencia se va cimentando año tras año. A medida que pasa el tiempo, esta influencia no solo se mantiene, sino que se amplifica de forma estructural. Los impuestos, las regulaciones y las normas de mercado son ajustados de forma casi imperceptible, consolidando aún más su posición. Cada decisión parece razonable cuando se analiza de manera aislada. Una ligera modificación en una ley tributaria aquí, un pequeño ajuste en las reglas empresariales allá. Sin embargo, si se observan estos cambios en su conjunto, se descubre una arquitectura de poder diseñada para perpetuar su dominio. La riqueza no solo genera más riqueza, sino que compra influencia, y esta, a su vez, permite acumular más riqueza en un círculo vicioso. Este proceso culmina en una fase de consolidación, donde la influencia informal se convierte en poder codificado en las leyes. En este punto, los cambios dejan de ser simples maniobras estratégicas y se institucionalizan. Lo que antes eran tácticas encubiertas ahora son reglas oficiales que restringen la competencia y protegen a la élite. Sin embargo, con el tiempo, estos regímenes entran en una etapa de degeneración. Como ocurre con cualquier grupo que disfruta demasiado tiempo de una posición de poder sin ser desafiado, comienzan a perder la conexión con la realidad. Al principio, intentan justificar su dominio con discursos sobre progreso y estabilidad. Se presentan como creadores de empleo, salvadores de la economía y guardianes del orden. Pero poco a poco, estas justificaciones pierden credibilidad y se convierten en meros formalismos. En un momento dado, ni siquiera se molestan en justificarse. Los recursos públicos se convierten en su propiedad privada, las instituciones gubernamentales en herramientas personales y los problemas de la sociedad en asuntos irrelevantes. Es en este punto cuando parecen más poderosos en la superficie, controlan la economía, poseen los medios de comunicación y tienen a las instituciones bajo su mando. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que este es precisamente el momento en que los regímenes son más frágiles. Un ejemplo icónico es el de los 30 tiranos en Atenas, que controlaban todo: riquezas, armas y autoridad formal. Creían que su brutalidad aseguraba su dominio, pero en realidad estaban sembrando las semillas de su propia destrucción. Esta paradoja es clave. Cuanto más intentan reforzar su control, más inestables se vuelven. Las políticas represivas alejan a aliados potenciales, el lujo ostentoso genera resentimiento silencioso y las luchas internas desgastan su unidad. El poder, cuando es demasiado rígido, se convierte en su propia trampa. Es como intentar retener arena en un puño cerrado. Cuanto más se aprieta, más se escapa entre los dedos. La desconexión con la realidad es otro síntoma de decadencia. Los gobernantes ya no reciben críticas honestas porque nadie se atreve a confrontarlos y pierden el contacto con la sociedad a la que supuestamente representan. Esto los hace cada vez más vulnerables, no solo ante enemigos externos, sino también ante sus propias contradicciones internas. No es que se vuelvan débiles en términos de poder material, sino que se vuelven quebradizos. Y esa fragilidad, más que cualquier amenaza externa, es la que suele poner fin a su dominio. Pero lo más importante de este patrón es que también revela oportunidades para el cambio. Entender estas fases no solo ayuda a predecir el colapso de estos sistemas, sino que permite identificar los momentos en los que se pueden generar transformaciones significativas. Cada fase tiene sus propios puntos débiles y sus propias grietas donde pueden surgir nuevos actores que desafíen el orden establecido. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos reconocer cuando un sistema está entrando en su fase de vulnerabilidad? ¿Cuáles son las señales que indican que el cambio es posible? Aristóteles ya analizó estos fenómenos hace siglos y señaló varios signos clave que suelen preceder el declive de una oligarquía. Uno de los primeros signos es el cambio en la naturaleza de las protestas.
protestas. No es el volumen de las quejas lo que importa, sino su contenido. Un gobierno puede manejar manifestaciones sobre impuestos o inflación, e incluso le conviene que la gente se queje de asuntos puntuales, porque eso canaliza la frustración sin amenazar la estructura del poder. Pero cuando las protestas dejan de ser sobre problemas específicos y empiezan a cuestionar la legitimidad del sistema en su totalidad, el peligro es real. Cuando la gente ya no pregunta esto es justo, sino este sistema sigue cumpliendo su propósito, entonces la situación puede salirse de control. Otro signo crucial es la apropiación de los bienes comunes por parte de la élite. Aristóteles advertía sobre los peligros de que los ricos traten lo que es de todos como si fuera de su propiedad. Lo vemos cuando los espacios públicos se vuelven inaccesibles para la mayoría, cuando la infraestructura social solo beneficia a una minoría privilegiada y cuando los recursos esenciales, como el agua o incluso el acceso digital, se privatizan en beneficio de unos pocos. El tercer factor clave es la hipocresía de los gobernantes. Los mismos que imponen austeridad a la población viven con lujos desmedidos. Defienden la competencia hasta que surge alguien que pueda desafiar su monopolio. Predican la innovación, pero bloquean cualquier cambio que amenace su dominio. Esta incoherencia erosiona la confianza en el sistema, y sin confianza, la estabilidad es imposible. Pero, como observó Aristóteles, la indignación popular por sí sola no es suficiente para derrocar un sistema. Lo que realmente desata el cambio es la división dentro de la propia élite. Cuando los grupos de poder comienzan a enfrentarse entre sí por el control de los recursos y las regulaciones, se crean grietas por donde pueden entrar nuevos actores. A menudo, estos conflictos internos son más peligrosos para un régimen que cualquier presión externa. Finalmente, aparece un nuevo tipo de liderazgo, pero no necesariamente en la oposición tradicional. Los cambios significativos suelen ser impulsados por empresarios que han construido poder económico independiente, por profesionales respetados que no están atados a las facciones dominantes y por individuos capaces de conectar con diferentes sectores de la sociedad. Aristóteles destacaba que la clave para una transición justa y estable es la participación de la clase media. Son ellos quienes tienen suficiente independencia para desafiar el poder, pero no tanto como para corromperse con él. La lección final de todo esto es clara. Los regímenes oligárquicos no caen simplemente porque la gente se oponga a ellos. Se derrumban cuando sus propias contradicciones los vuelven insostenibles. Y es en esos momentos donde surgen las oportunidades para un cambio real. Si quieres seguir explorando estos temas y descubrir más curiosidades sobre la historia, la política y la sociedad, suscríbete al canal No Sabías, activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Comprender cómo y cuándo actuar es fundamental cuando se trata de desafiar estructuras de poder concentradas. Aristóteles, en su análisis de los sistemas políticos, nos brinda ideas claves sobre los métodos más efectivos para contrarrestar el dominio oligárquico. No se trata de un enfrentamiento directo o de una oposición frontal que solo refuerce la posición de quienes ya ostentan el control. En cambio, el enfoque más eficaz radica en la construcción de fuentes de poder alternativas que operen fuera de las estructuras convencionales. En lugar de tratar de derrocar el sistema de inmediato, se debe pensar en crear redes económicas independientes, desarrollar tecnologías innovadoras y establecer instituciones culturales que funcionen al margen de las influencias tradicionales. Esta estrategia ha demostrado ser eficaz a lo largo de la historia, como en el caso de las clases mercantiles emergentes en muchas ciudades griegas, que lograron acumular poder a través de redes comerciales que escapaban al control de las élites tradicionales. Con el tiempo, esto les permitió influir en el desarrollo político y económico de sus sociedades sin un conflicto directo. Otro elemento esencial en la lucha contra el dominio oligárquico es la formación de alianzas intencionales. Pero aquí es crucial aclarar que estas coaliciones no deben limitarse a grupos de interés único. Los cambios más profundos y duraderos ocurren cuando diversas comunidades encuentran una causa en común y trabajan juntas para alcanzarla. A lo largo de la historia, hemos visto cómo diferentes sectores de la sociedad, que en apariencia no compartían intereses, han logrado unirse para desafiar estructuras de poder opresivas. Un ejemplo clásico lo encontramos en las polis griegas, donde los comerciantes emergentes lograron establecer alianzas con pequeños agricultores para desafiar el dominio de la aristocracia terrateniente. En el mundo moderno, esto podría traducirse en la colaboración entre innovadores tecnológicos que buscan desafiar las prácticas monopolísticas, empresarios tradicionales que desean un entorno económico más justo y ciudadanos de clase media que anhelan estabilidad financiera y una vida sin sobresaltos. Este tipo de alianzas pueden generar cambios significativos, pues permiten unir fuerzas contra las prácticas que perpetúan la desigualdad y la concentración de poder. Comprender las debilidades del sistema y explotarlas también es una estrategia esencial. Las oligarquías, en su afán de mantener el control absoluto, a menudo caen en contradicciones evidentes. Cada vez que los grupos de poder incumplen los principios
que ellos mismos proclaman. Se abre una brecha de legitimidad. Cuando hablan de meritocracia pero favorecen a familiares y amigos a través del nepotismo, cuando afirman respetar la ley pero manipulan los sistemas judiciales, o cuando defienden la libre competencia mientras consolidan monopolios que sofocan a pequeños empresarios, están creando oportunidades para que quienes buscan el cambio expongan estas inconsistencias. La clave está en adaptar las respuestas a estas contradicciones específicas. Si dicen defender un mercado libre, pero sus acciones benefician solo a un pequeño grupo de privilegiados, se debe movilizar a los pequeños empresarios y consumidores que sufren las consecuencias de estas políticas injustas. Si hablan de justicia pero manipulan el poder judicial, se pueden utilizar mecanismos alternativos de resolución de disputas para resaltar estas fallas. Cada acción que exponga estas incoherencias debe acompañarse de una propuesta clara y viable que muestre un camino mejor, una alternativa que no solo critique el sistema, sino que proponga una solución concreta. En este sentido, las contradicciones de quienes ostentan el poder pueden convertirse en peldaños hacia un cambio positivo si se utilizan de manera inteligente y coordinada. Otro punto crucial es el desarrollo de la virtud política. No se trata solo de moralidad individual, sino de la capacidad de generar acción efectiva y coordinada. Una de las mayores debilidades de las oligarquías radica en su incapacidad para generar una lealtad genuina entre la población. Su dominio se basa en la coacción y el control, no en una autoridad legítima que inspire un sentido de propósito compartido. Aquí es donde radica la gran ventaja de quienes buscan el cambio, la posibilidad de construir comunidades auténticas basadas en intereses y valores comunes. Cuando las personas sienten que forman parte de algo significativo y que su participación puede marcar la diferencia, el poder oligárquico comienza a debilitarse. Las comunidades que comparten un propósito claro y se organizan en torno a objetivos concretos pueden superar la fragmentación social que favorece a las élites dominantes. La creación de estos espacios de cohesión es fundamental para desafiar de manera efectiva a las estructuras de poder establecidas. Por último, pero no menos importante, es vital cultivar lo que podríamos llamar paciencia estratégica. En momentos de crisis o de aparente desesperanza, es fácil caer en la resignación y asumir que el cambio es imposible. Sin embargo, la historia nos enseña que las oligarquías suelen parecer más sólidas justo antes de que comiencen a fracturarse. La presión constante que ejercen para mantener su dominio absoluto genera contradicciones internas y tensiones que, eventualmente, allanan el camino para su transformación. Aquellos que entienden esta dinámica y actúan con estrategia, paciencia y perseverancia tienen una ventaja crucial. En lugar de reaccionar impulsivamente ante cada obstáculo, deben enfocarse en la construcción de una base sólida que permita resistir y avanzar a largo plazo. Si te interesa conocer más sobre estos temas y descubrir estrategias para desafiar las estructuras de poder, suscríbete al canal No Sabías y activa las notificaciones para recibir más contenido como este. No olvides dejar tu comentario y compartir este video con aquellos que puedan estar interesados en estos temas. Nos vemos en el próximo video.